Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un vídeo que promete ser explosivo, lleno de sorpresas y honestamente, con un título que ya les habrá puesto los pelos de punta. Así es, estamos hablando de Serkan y Özge, y prepárense porque sus secretos inesperados y las impactantes novedades que vamos a desvelar hoy son algo que no se van a querer perder. ¿Quiénes son Serkan y Özge? Bueno, para los que no los conocen, son dos figuras que han estado dando mucho de qué hablar en diferentes ámbitos, y hoy vamos a indagar en esas facetas de sus vidas que rara vez se muestran al público. Hemos estado investigando, recopilando información y hoy vamos a juntar todas las piezas para presentarles un panorama completo. Pero antes de sumergirnos en todo este drama y estas revelaciones, les recuerdo, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Cada suscripción nos motiva a seguir trayendo contenido de calidad para ustedes. Dicho esto, vamos de lleno con Serkan y Özge. Hemos llegado al punto en que las aguas que parecían tan tranquilas, han comenzado a agitarse de forma inesperada. La noticia o más bien, las noticias que rodean a Serkan y Özge en estos momentos son de esas que detienen conversaciones y hacen que todos se pregunten qué está pasando realmente. Por un lado, tenemos a Serkan, cuya vida profesional, hasta hace poco, parecía estar en una trayectoria ascendente e impecable. Sin embargo, han surgido rumores e informaciones filtradas que apuntan a que detrás de esa fachada de éxito y control se esconde una historia mucho más compleja. Hablamos de decisiones estratégicas que parecen haber salido mal, de inversiones cuestionables y, lo más intrigante, de presiones internas que podrían estar afectando su posición. Se dice, por ejemplo, que Serkan habría estado involucrado en una serie de tratos que, si bien buscaban expandir su influencia, ahora lo tienen en una situación bastante delicada. La especulación más fuerte apunta a un proyecto específico, uno que se presentó como revolucionario y que ahora se rumorea que está en punto muerto, arrastrando consigo no solo pérdidas económicas considerables, sino también la reputación de quienes lo impulsaron. Y aquí es donde entra la parte más jugosa, ¿quién o qué está detrás de estas presiones? Las fuentes sugieren que podría haber rivalidades internas que se han intensificado, o quizás, influencias externas que han sabido jugar sus cartas de manera maestra. Estamos hablando de un juego de poder donde cada movimiento es crucial y donde los errores se pagan caro. Lo impactante aquí es la aparente vulnerabilidad que se está descubriendo en alguien que siempre se mostró inquebrantable. Se ha revelado que Serkan ha estado lidiando con una carga de estrés considerable, y esto se ha manifestado en cambios en su comportamiento, en su forma de interactuar con su círculo cercano, y hasta en su apariencia. Hay quienes afirman haberlo visto más retraído, más preocupado de lo normal, y eso, en alguien de su calibre, es un signo de alerta importante. Por otro lado, tenemos a Özge. Si pensábamos que las sorpresas se acababan con Serkan, estábamos muy equivocados. Özge, conocida por su carisma y su habilidad para mantener su vida privada alejada del ojo público, también ha decidido abrir una pequeña puerta, o quizás, la puerta se ha abierto de par en par, revelando aspectos que nadie esperaba. Y cuando digo secretos inesperados, me refiero a cosas que cambian la percepción que teníamos de ella. Se rumorea fuertemente y hay indicios bastante sólidos sobre un cambio radical en su enfoque profesional. Aquellos que la seguían de cerca en su campo sabían que tenía una dirección clara, pero parece que ha tomado un giro de 180 grados. Estamos hablando de una posible incursión en un terreno completamente nuevo, un área que hasta ahora no tenía nada que ver con su trayectoria habitual. ¿Qué la ha llevado a esto? Las teorías son muchas. Algunos dicen que es una búsqueda de nuevos desafíos, otros que hay una motivación personal muy profunda detrás de este movimiento. Y aquí es donde entra lo realmente impactante, se habla de una conexión sorprendentemente cercana con algunas de las situaciones que afectan a Serkan. ¿Colaboración? ¿Apoyo? ¿O quizás algo más complejo, una alianza estratégica impulsada por circunstancias comunes? Las pistas son sutiles pero persistentes. Por ejemplo, se ha notado una coincidencia en sus movimientos en ciertos círculos de influencia, en reuniones de las que antes no se tenía registro, y en declaraciones que, leídas con perspectiva, podrían interpretarse de manera muy diferente. ¿Podría ser que Özge, en lugar de estar al margen, ha estado jugando un papel más activo de lo que imaginamos? La audacia de este posible nuevo rumbo en su carrera, sumada a estas posibles
Conexiones, es lo que hace este tema tan fascinante. Además, se han filtrado detalles sobre su vida personal que, si bien son delicados, arrojan luz sobre las decisiones que está tomando. Se comenta sobre una posible reconciliación con una figura del pasado, o quizás, la construcción de nuevas relaciones que tienen un peso significativo en su presente y futuro. Todo esto, por supuesto, envuelto en un halo de misterio, porque Ozge es una maestra en mantener el control de la narrativa. Ahora, ¿cómo se conectan Serkan y Ozge en todo esto? Aquí es donde la trama se pone verdaderamente interesante y donde las impactantes novedades cobran todo su sentido. No se trata de dos historias paralelas, sino de dos hilos que, de alguna manera, se entrelazan de forma inesperada. Las fuentes más fiables sugieren que las dificultades que enfrenta Serkan en su ámbito profesional no son aisladas. Han empezado a surgir evidencias de que algunas de las decisiones que lo han llevado a su situación actual podrían haber sido influenciadas, o al menos, apoyadas por figuras clave que operan desde las sombras. Y aquí es donde Ozge entra en juego de una manera que pocos habían anticipado. Se especula que Ozge, con su agudeza y su visión estratégica, podría haber estado observando atentamente la situación de Serkan. Y en lugar de mantenerse al margen, ha decidido intervenir. ¿Pero cómo? Las posibilidades son variadas y todas ellas son intrigantes. Podría tratarse de un intento por ofrecer apoyo profesional, utilizando sus propias redes y su experiencia para ayudar a Serkan a navegar por estas aguas turbulentas. Hoy esta es la teoría que más revuelo está causando, podría ser una alianza más calculada. Tal vez Ozge ha visto una oportunidad en la debilidad de Serkan, una oportunidad para fortalecer su propia posición o para avanzar en sus propios objetivos, que ahora parecen estar alineados con los desafíos de Serkan de una manera muy particular. Los movimientos que hemos observado en ambos, las coincidencias en sus agendas, los encuentros discretos que se han reportado, todo apunta a una conexión que va más allá de una simple amistad o una relación casual. Estamos hablando de una posible asociación estratégica, una unión de fuerzas que podría tener repercusiones significativas en sus respectivos campos y, quizás, en el panorama general de poder al que pertenecen. Las revelaciones más impactantes surgen cuando se empieza a considerar la posibilidad de que Ozge no solo esté ofreciendo ayuda, sino que esté activamente involucrada en la resolución de los problemas de Serkan, o incluso, en la planificación de su futuro post-crisis. Es como si en medio de un vendaval, ambos hubieran encontrado un refugio mutuo, o quizás, un punto de partida para una nueva ofensiva. Y lo que hace esto aún más fascinante es la naturaleza de los secretos que se están desvelando. No son solo cuestiones de negocios o de carrera, sino que también tocan aspectos de su vida personal que hasta ahora se habían mantenido cuidadosamente ocultos. Se rumorea que las decisiones que están tomando ahora están fuertemente influenciadas por experiencias pasadas, por lealtades ocultas o por objetivos de largo plazo que finalmente han decidido perseguir juntos. Es la combinación de estas revelaciones personales y profesionales lo que hace que este caso de Serkan y Ozge sea tan cautivador. Hemos pasado de verlos como individuos separados, a observar la formación de una alianza que podría redefinir sus trayectorias y potencialmente impactar a muchos otros. Es una historia en desarrollo, y lo que hemos descubierto hasta ahora es solo la punta del iceberg. Y así, queridos amigos, llegamos al final de este fascinante recorrido por los secretos inesperados de Serkan y Ozge. Hemos desentrañado las capas de las dificultades profesionales de Serkan, explorando los rumores de inversiones fallidas y las presiones internas que lo rodean. También hemos profundizado en el sorprendente giro que ha tomado la carrera de Ozge, y la especulación sobre sus nuevas incursiones y motivaciones personales. Lo más impactante, sin duda, ha sido descubrir cómo sus caminos parecen haberse entrelazado de una manera profunda y estratégica. Las posibles alianzas, los apoyos mutuos y las coincidencias en sus movimientos nos sugieren que, lejos de estar aislados, ambos están navegando juntos por estas complejas aguas, quizás con un plan maestro que aún no hemos llegado a comprender del todo. Hemos pasado de la sorpresa inicial a la reflexión sobre las implicaciones de estas revelaciones. Es un recordatorio de que incluso las figuras que parecen más establecidas o controladas, tienen facetas ocultas y están sujetas a giros inesperados en sus vidas. Agradezco enormemente su compañía en este análisis. Espero que hayan encontrado esta información tan intrigante y reveladora como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les pareció más impactante? ¿Creen que Serkan y Ozge están trabajando juntos? Y si es así,
¿cuáles creen que son sus verdaderas intenciones? Dejen todos sus comentarios abajo, me encanta leerlos y me ayudan a entender mejor lo que ustedes quieren ver. Y si este vídeo les ha gustado y les ha resultado útil, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que ellos también se enteren de estas novedades y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ningún otro vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!